the universe display. Then sings my soul, my Savior God to me. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, 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 how great thou art. And when I think of God, His Son, not sparing, sent Him to die, I scarce can take it in, that on the cross, my burden gladly bearing, He bled and died to take away my sin. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, 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 how great thou art. Y cuando vengas en brillante gloria, me llevarás con gozo a mi hogar. Te alabaré por darme la victoria, tu gran poder y gloria de cantar. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Hoy proclamo por tu gran poder, cuán grande eres, oh Jehová. Te exalto a ti con toda mi alma y ser. Grande eres tú, 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 grande eres tú. Reconocemos que eres grande. Reconocemos
que eres misericordioso, que eres un Dios de compasión, de gracia, de amor. Hemos esperado, Padre bueno, por este momento toda la semana, el momento en el que nos reunimos para adorar tu nombre. Nos reunimos para escucharte. Háblanos, Padre bueno, en esta mañana, en esta tarde ya. Que tu Santo Espíritu sea derramado. Que nuestros corazones sean llenados con tu poder, con tu gracia, con tu amor. Que podamos sentir tu presencia en nuestro medio. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Dice la palabra: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y aquel Verbo fue hecho carne. El que era con Dios, el que era Dios, fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y verdad. En Colosenses, Pablo dice más o menos lo mismo. Capítulo 1, versículo 15, Pablo dice allí: Cristo es la imagen del Dios invisible. Él se hizo visible para que nosotros pudiéramos ver al Dios invisible. Él se cubrió o se vistió con naturaleza humana para que podamos entender mejor quién es Dios. Él es la imagen del Dios invisible. El primogénito de toda, ¿qué cosa? La creación. Subrayen la palabra primogénito, porque vamos a estar hablando de ese concepto de primogenitura durante todo el mensaje. Cristo es el primogénito de toda la creación, no en el sentido de que en algún momento en la eternidad Él nació de alguien. Porque en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era ¿qué cosa? Dios. En otras palabras, Cristo es el primogénito de toda la creación, no en el sentido de que tuvo un comienzo, sino en el sentido de que como primogénito, todo lo que creó, todo lo que existe, fue hecho para Él, por causa de Él, porque Él como primogénito se lo merece todo. Pablo lo explica. Porque en Él fueron creadas todas las cosas.
Así que Él no pudo haber sido creado en algún momento, porque Él creó todas las cosas. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Escuchen, todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es la fuente de vida. Él es la luz, la fuente de luz. Todo fue creado por Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él, ¿qué cosa? Si tú estás aquí esta tarde es porque la fuente de vida quiso darte vida en algún momento. Porque la vida viene de Él. Porque subsistes en Él. Y todo este vasto universo subsiste en Él. Porque Él es la fuente. De Él brota todo lo que existe en este universo. Y Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Y es el principio, el primogénito ahora, no de la creación. También dice el apóstol Pablo, el primogénito de entre los muertos. Para que en Él habitase toda la plenitud. Toda la plenitud. Él se lo merece todo. Inclusive ser el primero entre los muertos. Porque Él murió y resucitó. Para no morir nunca más. Él es el primogénito entre los muertos. Para que en todo tenga la preeminencia. Para que, en otras palabras, porque Él se lo merece todo. El primogénito se lo merece todo. Él es el creador de todas las cosas. En Él subsisten. Él es el primero entre los muertos. Se lo merece todo. Esto es un concepto muy importante, hermanos queridos, para poder entender el mensaje de esta tarde. El primogénito en la cultura de la palabra de Dios, en la cultura oriental, el primogénito era el que se lo merecía, ¿qué cosa? Todo. Cuando el padre de la familia se estaba poniendo viejecito ya, llamaba a su primogénito para bendecirlo, para pasarle la herencia, para pasarle el patriarcado de la familia, para decirle, ahora tú eres el que estás encargado de la familia, porque te lo mereces, porque tú eres el primogénito. Por lo tanto, todo lo que yo tengo, te lo entrego a ti. La Biblia habla, describe, narra situaciones de discusiones entre los hijos tratando de ganarse la primogenitura, ¿verdad? ¿Qué hizo Jacob con su hermano Esaú? ¿Qué hizo? ¿Le robó qué cosa? ¿Por qué era tan importante ser el primogénito? Porque el primogénito recibía la bendición del Padre y recibía la herencia y lo recibía todo porque se lo merecía, ¿qué cosa? Todo. Ahora fíjense ustedes. Mantengan ese pensamiento en mente. Porque vamos a regresar al primogénito. Leí en el libro titulado Broken Chains de Doug Batchelor una historia de dos hermanos filipinos, gemelos idénticos. ¿Qué cosas son gemelos idénticos? Explíquenme, ¿cómo se dice en inglés? Identical twins. Porque en español tenemos
gemelos y tenemos jimaguas. ¿Sí, verdad? ¿Los jimaguas son idénticos? Los gemelos sí, los jimaguas no. Yo tengo unos primos que son jimaguas. Los dos nacieron el mismo día, vinieron del mismo lugar. Uno es rubio de ojos azules, el otro es trigueño con ojos brown, pardos. No se parecen en nada. Usted los pone uno al lado del otro, nacieron el mismo día, vinieron del mismo lugar, pero usted no puede, no se le ocurriría pensar que son jimaguas. Y entonces mi tío, hermano de mi papá, a uno le puso Julio César y al otro le puso César Julio. Así que a uno le llamamos César y al otro le llamamos Julio. Esta historia que leí es de dos gemelos idénticos. Trabajaban en Manila, eran taxistas. Aunque eran gemelos y trabajaban en lo mismo, tenían vidas diferentes. Uno era casado con hijos pequeños y el otro era soltero y sin compromiso. Un fatídico día, el que estaba casado tuvo un accidente con el carro, con el taxi, y mató accidentalmente a un turista americano. Fue acusado de manejar con imprudencia y lo sentenciaron a 20 años de prisión en la notoria cárcel de Manila. Su esposa e hijos quedaban desprotegidos por la ausencia del padre. Un día su hermano gemelo lo visitó en la cárcel. Le dijo: hermano, tu familia te necesita, tus hijos te necesitan. Dame tu ropa de preso, tu uniforme de preso. Toma mi ropa y el pase que me dieron para entrar aquí en la cárcel. Ve en libertad, regresa a tu familia, cuida de tus hijos. Yo voy a pagar la sentencia. Yo he escuchado historias como esta, pero realmente nunca pensé que eran historias dignas de creer. Existen estas historias. Doug Batchelor termina diciendo que los hermanos intercambiaron la ropa. El convicto salió en libertad, regresó a su familia, a su esposa, a sus hijos, mientras que su hermano inocente quedó en la cárcel para pagar la sentencia. Ahora, yo te pregunto esta tarde, ¿cómo se siente uno cuando recibe algo que sabe no se lo merece? ¿Cómo te sientes cuando recibes algo que tú sabes que no hiciste nada para merecértelo? ¿Cómo se siente uno? La historia que quiero compartir con ustedes esta tarde aparece en Génesis capítulo 48. Allí está la historia de la bendición que Jacob pronuncia sobre los hijos de José. No podemos leer la historia, pero quisiera que esta tarde le dediquen un ratito al Señor y revisen la historia que les voy a contar durante el mensaje. Jacob está viejo ya. Jacob se está muriendo. Y recibe la noticia de que José, su hijo, viene a visitarlo y viene con sus dos hijos. Y dice la palabra de Dios que Jacob se incorporó sobre su cama y se dispuso a recibir a su hijo José con sus dos hijos, o respectivamente los nietos de Jacob. José llega allí donde está su padre, y su padre, sin siquiera saludarlo, le dice: José, el Dios de Abraham y el Dios de Isaac, mis padres, se me apareció camino a luz y me dijo: Jacob, mira toda esta tierra, mírala, levanta tu cabeza y mira toda esta tierra.
te la voy a dar a ti y a tus hijos por herencia perpetua. Ese fue el saludo de Jacob. Y ahora le dice a José, ¿y estos dos quiénes son? Y José le dice, bueno, padre, son los hijos que me has dado son los hijos que Dios me ha dado en la tierra de Egipto, y los traigo para que tú los bendigas. ¿Los traigo para que tú qué? Los bendigas. Y ahora Jacob se dispone a bendecir a sus nietos, y José trae al primogénito. ¿Se acuerdan que les dije que no olvidaran esa palabra? José trae al primogénito y lo pone de rodillas al lado derecho de Jacob, para que su padre pusiera la mano derecha sobre su hijo primogénito, porque la mano derecha iba sobre el primero, el que se merecía, ¿qué cosa? La bendición. Y pone a su segundo hijo bajo la mano izquierda de su padre. Ahora les pregunto a ustedes, ¿quién era el primogénito de José? ¿Cómo se llamaba el primogénito de José? A ver, jóvenes, ¿cómo se llamaba el primogénito? ¿Están seguros? ¿Era Efraín o Manasés? ¿Quién era? El primogénito era Manasés. El segundo hijo de José era Efraín. Y ahora Jacob se dispone a bendecir a los hijos de José. Y en vez de poner su mano derecha sobre Manasés, que es el primogénito, pone su mano derecha sobre Efraín y pone su mano izquierda sobre Manasés. Y cuando José ve que su padre cruza sus brazos, José se incomoda y le dice, padre, un momento, estás cometiendo un error. El que se merece la bendición no es Efraín, ¿es quién? Es Manasés. Él es el primogénito. Y fíjense ustedes, cuando estudien la historia esta tarde, que Jacob le dice, yo sé lo que estoy haciendo. Y dice la palabra, puso sus manos adrede. ¿Qué quiere decir adrede? A propósito, cruzó sus brazos para bendecir al que no se lo merecía. ¿Se merecía Efraín la bendición, sí o no? A ver, ¿quién era el que se merecía la bendición? ¿Seguro? ¿Por qué Jacob cruza los brazos entonces? ¿Por qué? A ver. ¿Por qué? Dios tenía un propósito, hizo una excepción. ¿Alguna otra idea? ¿Por qué Jacob cruzó sus brazos? ¿Ah? Porque Dios nos bendijo a todos. Jacob pensando en su propia experiencia, eso es una buena respuesta. Porque Jacob le había robado la primogenitura a su hermano, ¿verdad? Y ahora, de alguna manera dijo, voy a bendecir al que yo quiera, no al que se lo merece. Porque la primogenitura se la merecía mi hermano y yo se la robé. ¿Será esa una buena respuesta? Algunos me han dicho, porque Dios conocía el corazón de Manasés. Eran niños. No creo que sea una respuesta. ¿Por qué Jacob cruzó los brazos para bendecir a Efraín, ignorando a Manasés? Para entender lo que está pasando en este capítulo de la historia de José, de Jacob y sus hijos, tenemos que entender otra de las características de la cultura del Medio Oriente. Ya sabemos que la primogenitura se le daba al primero, al firstborn, al primogénito. Ya sabemos que la herencia se le daba a él.
Ya sabemos que el patriarcado de la familia se lo merecía él. Pero necesitamos entender que en el Medio Oriente, en la cultura de la Biblia, los nombres tenían significado. ¿Los nombres tenían qué? Los nombres tenían significado. Por ejemplo, ¿qué significa el nombre de Abraham? ¿Qué significa el nombre de Abraham? Padre de muchedumbre. ¿Qué significa el nombre Israel? Primero, ¿qué significa el nombre de Jacob? Engañador, usurpador. Dios le cambió el nombre y le puso ¿cómo? Israel. ¿Qué significa qué cosa? Luchaste con Dios y qué cosa? Y venciste. Aquí les traigo algunos ejemplos. Pelé significa porque en sus días fue repartida la tierra. Miren qué interesante. El hijo de Oseas. Dios le manda a Oseas a que le ponga a su hijo Loamni. Fíjense el significado de Loamni. Porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Imagínense ustedes a ese jovencito, a ese niño, corriendo por todo el pueblo y Oseas llamándolo, Loamni, Loamni, diciéndole al pueblo, ustedes no son mi pueblo, los he rechazado. José significa, añádame Dios, otro hijo. Ahora la pregunta interesante en esta tarde es, ¿qué significa el nombre de Manasés? Tal pareciera que ahí está la respuesta al por qué Jacob cruzó sus brazos y no quiso bendecir a Manasés. En el capítulo 41 de Génesis encontramos la respuesta. Manasés significa quiero olvidarme, quiero olvidarme de toda mi angustia y trabajo y toda la casa ¿de quién? De mi padre. Pónganse ahora ustedes en los zapatos de José. Le traen su primer bebé, varón. Y ahora José dice, ¿cómo le pongo? ¿Cómo le pongo? ¿Cómo le pongo al niño? ¿Cómo le pongo al niño? Dice José. Ah, ya sé cómo le voy a poner. Le voy a poner Manasés. Porque ¿saben algo? Quiero olvidarme de todo lo que he sufrido en mi vida. Quiero olvidarme de todo lo que me han hecho mis hermanos. Quiero olvidarme de todo lo que pasé en la casa de Potifar, de todo lo que sufrí en la cárcel, de todo lo que he tenido que vivir. Quiero olvidarme hasta de la casa de mi padre. No quiero acordarme de mi padre, no quiero acordarme de dónde vengo. No quiero comenzar nuevamente en Egipto. Mi vida, un capítulo en blanco, una página nueva. No me hablen de Israel, no me hablen de mis hermanos, no me hablen de mi padre. Manasés va a ser mi primogénito. Quiero olvidarme de todo mi pasado. ¿Se están dando cuenta por qué Jacob no quiso bendecir a Manasés? Despreciado por sus hermanos, vendido como esclavo, acusado injustamente en la casa de Potifar, preso por años, y ahora después de un giro inesperado en su vida, se encuentra como segundo de Egipto. Solo el faraón estaba por encima de él sobre toda la tierra. Ya no era José, ahora se llamaba Sanaf Panea, el que se merece toda bendición. Ya no hablaba hebreo, ahora hablaba el copto. De hecho, cuando sus hermanos llegaron a la tierra, no lo reconocieron.
Ya no se vestía con ropas rústicas del desierto, ahora se vestía de lino finísimo, el anillo del faraón en su dedo, el collar digno de faraones sobre su cuello. Casado con Asenat, la hija de On, gobernador de toda la tierra, y ahora le nace su primer hijo y dice, ¿cómo le pongo? Manasés. Quiero olvidarme de todo mi pasado. Jacob no podía bendecir los deseos de José de olvidarse de él. Jacob no podía bendecir los deseos de José de comenzar de nuevo en Egipto, porque Jacob había recibido una promesa del Señor camino a luz en Canaán, que le había dicho, mira Jacob, toda esta tierra te la daré a ti y a tus hijos por descendencia perpetua. Yo no puedo bendecir tus deseos de vivir en Egipto, de quedarte en Egipto, de olvidarte de mí, de olvidarte de la promesa que el Señor nos ha hecho. Manasés va a ser un pueblo grande, pero a Efraín es al que yo voy a bendecir, porque a Efraín significa fructífero, bendecido. Dios me fructificó en la tierra de mi aflicción. Él se lleva la bendición, Él se lleva la herencia, Él se lleva la primogenitura. ¿Se lo merecía? ¿Se lo merecía Efraín? Y ustedes se preguntarán esta tarde, ¿por qué el pastor le está haciendo esta historia? ¿Qué tiene que ver esto con nada? ¿Qué tiene que ver esto con el verbo que era Dios, que se hizo carne? ¿Qué tiene que ver esto con el primogénito de toda la creación? ¿Qué tiene que ver esto con Jesús, el que se lo merece todo? Ah, jóvenes y hermanos presentes, yo estoy tratando de decirte solamente una frase que quiero que recuerdes esta tarde y el resto de tus días. En la cruz del Calvario, Dios eligió cruzar sus brazos para bendecirte a ti cuando el que se merecía la bendición era el primogénito de Dios clavado en la cruz, sufriendo por ti y por mí. En la cruz del Calvario, Dios cruzó sus brazos, ignorando a su hijo que estaba allí, que no se lo merecía, que no se merecía esa muerte, ni se merecía que Dios lo ignorara. Abba, Padre, Lama Sabactani, ¿por qué me has abandonado? Gritaba Jesús, clavado en la cruz. ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué has decidido ignorarme? ¿Por qué no siento tu presencia? En ese momento, Dios me estaba mirando a mí. En ese momento, Dios te estaba mirando a ti. Él eligió bendecirte a ti, aunque no te lo mereces. Y Él eligió bendecirme a mí, aunque no me lo merezco. La hermana White lo pone con estas palabras. Palabras de vida del gran maestro, página 331. Ningún hombre podrá decir jamás, yo me merezco las bendiciones de Dios. Repito, ningún hombre podrá decir jamás, yo me merezco las bendiciones de Dios. Uno de los propósitos del plan de salvación es mostrar en los siglos de la eternidad las riquezas de la gracia de Dios. Por lo tanto, no existe motivo alguno para que el hombre se gloríe de alguna manera.
Si el Señor te bendice, es porque Él quiere bendecirte en Cristo Jesús, quien pagó lo que a cada uno de nosotros nos correspondía pagar. Yo te invito a que revises tu vida por unos segundos. ¿Cuántas veces ha cruzado Dios sus brazos contigo? A ver, ¿cuántas veces te ha bendecido Dios cuando tú no lo mereces? Revisa tu vida, revísala. ¿Cuántas veces te ha bendecido? ¿Cuántas veces cruza Dios sus brazos contigo? Todos los días. Hermanos queridos, si yo estoy aquí esta tarde con ustedes, es porque el Señor quiso cruzar sus brazos conmigo para bendecirme, aunque yo no lo merezco. Si yo estoy aquí esta tarde, es porque Dios quiso darme vida cuando le dijeron a mi madre, a los 7 meses de embarazo, que tenía que abortarme porque yo estaba muerto. 2 días de análisis en el hospital. Yo estaba muerto. No encontraban vida. Mi corazón no latía. 2 días de angustia, de desesperación para mi madre. Allí en el hospital, ella se arrodilló y le dijo, Señor, dame este hijo. Y si tú me lo das, yo lo voy a dedicar a ti todos los días de su vida. Pero hermanos queridos, ella nunca me dijo eso. Así que yo vivía mi vida como cualquier otro. Las bendiciones del Señor, I took it for granted. ¿Cómo se dice eso en español? ¿Cómo se dice en español? Las bendiciones del Señor, yo las recibía como si... Cuando le dije a mi madre, voy a dejar todo lo que estoy haciendo, me voy al ministerio, ella me pidió me dijo, ven que necesito conversar contigo. Y yo tenía casi 30 años de edad, jóvenes presentes, cuando mi madre por primera vez me dijo, hijo, tú estás bendecido por el Señor mucho antes de que nacieras. Porque si estás vivo es porque el Señor quiso darte vida. Después de 2 días de exámenes, cuando mi madre se levantó de aquella oración, los médicos finalmente escucharon mi corazoncito latiendo. El Señor me visitó allí en el vientre de mi madre y cruzó sus brazos conmigo y me dijo, mira Alan, tú no te lo mereces ni nunca te lo vas a merecer, pero yo quiero bendecirte. Yo quiero darte vida. Yo quiero que vivas. Si mi hijo mayor está aquí conmigo, es porque a los mismos 7 meses de embarazo, mi esposa se cayó y se desprendió la placenta y vino un derrame interno. Y allí la entraron a la sala de cirugía y el doctor me cerró las puertas en la cara y me dijo, ¿usted cree en Dios? Yo le dije, sí, ahora más que nunca. Pues pídale al Señor que su esposa y su hijo salgan de la sala de cirugía. Y ahí nuevamente ahora me encuentro yo, porque las historias se repiten. Me encuentro yo arrodillado en el hospital orando por la vida de mi esposa y de mi hijo Alan. Alan, que es my copy and paste.
A la media hora salió el doctor con la criatura y allí de rodillas nuevamente. Gracias, Señor, porque has cruzado tus brazos conmigo nuevamente. No me lo merezco, pero has cruzado tus brazos conmigo. Si mi hijo menor está acá, es porque los ángeles lo aguantaron cuando se nos cayó 23 escalones abajo, montado en un walker, en un caminador de esos que los niños se montan. Teníamos una escalera en la casa de 23 escalones y teníamos una puertecita plástica y se nos olvidó cerrar la puertecita. Y yo estoy sentado viendo noticias y escucho que aquel walker está flying down the stairs, volando hacia abajo. Y el niño montado en el walker. Y salgo corriendo y lo recojo allí en el piso. Y lo levanto y llamo al 911 y llamo a mi madre. Mi mamá llegó primero que el 911. Cuando me quitó el niño de los brazos, yo me desplomé, ya no tenía fuerzas. Y nuevamente allí en el piso, Señor, vuelve a bendecirme. No me lo merezco. Cruza tus brazos conmigo nuevamente. No, que el niño no tenga nada, Señor. Yo no me perdonaría nunca que le pase nada, Señor. Y ahí lo pusieron en esa tabla que traen los bomberos y lo enteiparon. Y yo iba en la ambulancia pidiéndole al Señor que me bendijera nuevamente. Un día entero allí haciéndole placas y sonogramas y de todo le hicieron. Y al final del día me trajeron a nuestro bebé de 8 meses y me dijeron, miren, ni un rasguño, váyanse a la casa. Así que regresamos a la casa. Esa misma noche boté el walker y puse la casa en venta y nos compramos una casa sin piscina, sin lago atrás y sin escaleras. Pero el Señor quiso ¿qué? Bendecir. Y esos son momentos importantes en la vida de uno que le cambian el propósito de la existencia a uno por toda la vida. Pero hermanos presentes, las cosas pequeñas de la vida, los pequeños detalles, esas cositas diarias, ¿no ven ustedes la mano de Dios bendiciéndolo en todo momento, todos los días? ¿Cuántas veces te bendice? ¿Cuántas veces te perdona? ¿Cuántas veces te levanta? ¿Cuántas veces te restituye? ¿Cuántas veces te dice, tienes valor para mí? ¿Cuántas veces te perdona el mismo pecado? ¿Cuántas veces? En la cruz del Calvario, Cristo fue quebrantado. La expresión que usa el profeta Isaías, sujetado a padecimiento. Dios lo sujetó. Él clamaba, ¿dónde estás, Padre? Y Dios lo sujetaba a padecimiento. En otras palabras, Él pagó nuestra culpa. El primogénito, aquel que era la imagen de Dios, el que era digno de tronos, dominios, principados y potestades, fue sujetado a la muerte para así reconciliarnos con Dios. Dios nos amó tanto que fue capaz de quebrantar a su primogénito para que nosotros pudiéramos ser salvos de la condenación del pecado y la muerte. En la cruz del Calvario, Dios quiso cruzar los brazos. El tiempo se me ha ido. No quiero retenerles mucho más. Pero quiero decirles algo. Cristo clamaba en la cruz, ¿por qué me has abandonado? Las tinieblas que cubrieron la tarde, su naturaleza humana no le permitía a él sentir la presencia de Dios. Pero, jóvenes queridos, Dios estaba allí. Él no lo veía, él no lo sentía. El peso de nuestros pecados estaba sobre él. Era tal el peso y la angustia que cargaba que él no sentía la presencia de Dios. Pero Dios sí estaba allí. Yo encontré una cita de la hermana White que, no sé, conmovió mi corazón.
conmovió mi corazón. Y yo quiero terminar mi presentación esta tarde con esta cita. Porque yo quiero que ustedes se trasladen allí a la cruz del Calvario, Cristo crucificado, pidiendo por el Padre, ¿dónde estás? Dice ella, la justicia, Dios, y la misericordia, Cristo, estaban separadas, opuestas la una de la otra, separadas por un ancho abismo. El Señor, nuestro Redentor, había cubierto su divinidad con humanidad y había levantado una cruz entre el cielo y la tierra y la había hecho el objeto de atracción, acercando la justicia a la misericordia. Cristo levantó la cruz, atrayendo a Dios hacia la misericordia. Y allí se dejó clavar para que el Padre pudiera verlo. Y por eso clamaba por él. ¿Dónde estás? La justicia avanzó desde su exaltado trono y con todos los ejércitos del cielo se aproximó a la cruz. Allí vio a uno igual a Dios, llevando la condena del pecado. Con perfecta satisfacción, la justicia se inclinó en reverencia ante la cruz, diciendo, it is enough, es suficiente, es suficiente. Dios estaba allí, cruzando sus brazos, para bendecirte a ti y a mí. Es suficiente. Termino con la historia de John Newton. John Newton nació en Londres en 1725. Su padre fue capitán de barcos. Su madre, una devota mujer que, dándose cuenta de que la enfermedad la quejaba y que iba a morir, enseñó a su hijo a amar a Dios, lo enseñó a orar y le enseñó a leer la Biblia desde muy temprana edad. Cuando John tenía 7 años, su madre murió y él se convirtió en un niño de camarote de un barco pesquero. Sus experiencias a través de los años en el mar fueron peligrosas y dolorosas. Una vez embriagado, lo llevaron por la fuerza a ser parte de la tripulación en un barco de guerra. Allí fue cruelmente maltratado, golpeado y abusado. Luego de esta experiencia, se enroló en un barco de esclavos y con el tiempo llegó a ser el capitán. Durante todo este tiempo, John vivió en abierta rebelión contra Dios. Más tarde escribió, con frecuencia vi la necesidad de ser un cristiano solo para escapar del infierno, pero amaba el pecado y no estaba dispuesto a abandonarlo. Cada año caía más bajo en las garras del pecado, hasta el punto en el que su propia tripulación lo despreciaba. Lo trataban como un animal. Newton endureció su corazón, traficando seres humanos. Era cruel, despiadado. Cientos de esclavos murieron en las bodegas de sus barcos, asfixiados, hambrientos y sedientos. Los tiraban al mar como si fueran animales. Ese era el negocio de él, traficar esclavos. El 10 de mayo de 1748, su vida cambió para siempre. Su barco se encontró ante una aterradora y violenta tormenta. Justo cuando parecía que el barco iba a zozobrar, Newton clamó, Señor, ten misericordia de nosotros. Cruza tus brazos con nosotros. Esa noche, en su camarote, comenzó a reflexionar en la misericordia de Dios. Arrepentido, aceptó que Dios cruzara sus brazos y a través de su gracia le diera a él lo que no se merecía. Y escribió, yo soy un gran pecador y Cristo un gran salvador. I am a great sinner, but Christ a great Savior. Estoy hablando, jóvenes presentes y hermanos queridos, del hombre que escribió uno de los himnos más cantados y hermosos del cristianismo, Amazing Grace. En la hora más oscura de su vida, sintió el perdón de Dios
y escribió uno de los himnos más reconocidos y cantados del cristianismo. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found, was blind, but now I see. Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy puedo ver, perdido, y Él me halló. John Newton terminó su vida como pastor de la iglesia anglicana y defensor de los esclavos. Amigo íntimo del parlamentario Wilberforce, fue él quien estuvo allí apoyando la emancipación de los esclavos en 1823. Al final de sus días escribió: servimos a un Señor de gracia y misericordia, quien sabe transformar nuestros errores e incapacidad en bendición para su gloria y para nuestro propio beneficio. Yo quisiera terminar cantando Amazing Grace con ustedes esta tarde. Y mientras cantamos, yo quisiera que ustedes canten conmigo. Si hay alguien acá que está buscando bendición del Señor y quiere acercarse para una oración especial, acércate. Si estás buscando bendición del Señor, acércate. Cruza, Señor, tus brazos conmigo en esta mañana. Pídele al Señor y bendíceme. No porque me lo merezca, pero porque sujetaste a Cristo allí en la cruz del Calvario, tomando mi lugar. Tenemos allí la pista y tenemos la letra. Ojalá que pueda salir. Cantemos juntos. ¿Me puedes dar este micrófono, please? Cantemos juntos. La letra está, pasa a la siguiente. Dice así: sublime gracia del Señor. Pongámonos en pie. Que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy puedo ver, perdido, y Él me halló. Dejó su trono y majestad, mis culpas Él llevó. En mi lugar se ofreció, perdido, y Él me halló. Hoy libre soy, por mí murió, tomó mi culpa, me redimió. Y como el sol, su luz brilló, y mi alma oscura iluminó. Pecado vil, cantemos todos, el perdón, muriendo en una cruz, por su poder resucitó, perdido, y Él me halló.
al fin yo estoy, su amor he de cantar, me gozaré en su bondad, la gracia del Señor. La gracia del Señor. ¿Cuántos quieren recibir la bendición del Señor en esta tarde? El Señor quiere bendecirte, no porque te lo merezcas, por Cristo Jesús. Sale bendecido de acá esta tarde. Sale de acá con la bendición del Señor, sabiendo que Él cruzó en la cruz del Calvario sus brazos para hacer la diferencia en tu vida. Y vive acorde con la bendición que el Señor te da. Padre bueno, queremos que nos bendiga, Señor. Sabemos que no lo merecemos. Cuando miramos nuestra vida, cuando estudiamos nuestro corazón, nos damos cuenta, Señor, como John Newton, que somos grandes pecadores, pero también nos damos cuenta que tú eres un gran Salvador. No nos merecemos la vida que tenemos. No nos merecemos las bendiciones que nos das. No merecemos, Señor, algo que pueda hacernos dignos de decir, mira, nosotros nos merecemos algo. Gracias por Jesús. Y gracias porque en Él nos bendices. Sana los corazones dolientes. Levanta a los afligidos. Si hay alguien físicamente enfermo, Señor, tócalo en esta mañana, bendícelo. Oramos por nuestros niños, oramos por nuestros hijos, oramos por nuestros hogares. Bendice nuestros matrimonios, Señor. Bendícenos en el trabajo, bendícenos al entrar, bendícenos al salir, bendícenos al levantarnos, bendícenos cuando nos acostamos. Bendícenos, Señor, bendícenos con toda bendición. Bendición que viene de lo alto, que no podemos explicar. Pero te agradecemos, Padre, por esa bendición. Cuida a tu pueblo en esta tarde. Llena sus vidas con tu Santo Espíritu, con tu gracia, con tu amor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Bendecidos del Señor. Tengan una buena tarde. No se aparten nunca de las promesas del Señor. Reciban esa bendición que el Señor quiere dar.